Yo voy a explicarles algunas cosas que, por un lado, yo tengo inquietud, se las había comentado a Tommy Gonzalo en algún momento, porque creo que hay algunas cosas que sí efectivamente tenemos que saber acerca de lo que ustedes están recibiendo y en realidad en todo el mundo, como lo han visto, se está recibiendo acerca de los sacramentos y por otro lado también los beneficios y las cosas buenas de recibir o de presenciar esos sacramentos. Lo primero es que, lo voy a decir así como si fuese una manera negativa, eso es lo que va a parecer por si acaso, pero no existen los sacramentos por internet. Es una de las primeras cosas que tenemos que decir con claridad. No es posible transmitir y brindar sacramentos para aquellos que se encuentran detrás de las cámaras, para los que están en sus casas, para los que están en otros lugares, para los que están en ancianatos, para los que están en fin. El, el sacramento debe realizarse de manera presencial. Jesús fue real, Jesús fue presencial, Jesús tocó, Jesús habló, Jesús acarició, Jesús tocando a las personas las iba curando. Por lo tanto, el sacramento es una realidad, no es virtual. Por ejemplo, la Eucaristía, la hostia consagrada, que es Cristo sustancialmente presente en ese pan, es real, no es virtual. Por ejemplo, un matrimonio. Yo no puedo hacer de testigo desde una cámara y en otro lado, en otro país, en otro lugar, eh, que hayan dos personas que se quieran casar. Eso es imposible. Los sacramentos, por lo tanto, eh, no son posibles a través del Internet. Esto la Iglesia ya lo reflexionó hace unos 18 años, en el 2002, a través de un documento que sacó a través de la instancia de comunicaciones que tiene ahorita, no recuerdo el nombre técnico, pero ya la Iglesia había reflexionado, pero la Iglesia misma pide seguir reflexionando acerca de eso por los beneficios que puede traer a través del Internet eh, poder mirar, poder crecer en piedad, en religiosidad. Pero lo primero entonces que yo quiero que quede claro es esto, los sacramentos no los podemos engañar, ni ustedes mismos se pueden engañar, ¿no? Creyendo que están yendo a misa. No, no están yendo a misa. Ustedes están trasladándose a través del Internet, como podría ser a través de la televisión o a través de otro medio de comunicación, ustedes se están trasladando en un lugar X, en este caso acá en la comunidad, donde se está llevando a cabo una misa. Y esa misa, por lo tanto, tiene validez en el lugar en donde se está realizando, más no por internet, más no de manera diferida, porque el internet tiene eso justamente, aparte que siempre es diferido, ¿no? Por la cantidad de minutos que hay entre la realidad y entre lo que termina por llegar a cada usuario. Entonces, eso es lo primero. Por otro lado, ¿qué es entonces lo que, digamos, cuál es el beneficio para nosotros poder de verdad esforzarnos y como ustedes lo han visto, y se lo repito, a lo largo de todo el mundo, la cantidad de misas, de rosarios, de oraciones que se transmiten a través del Internet? La idea es esta, la idea es que nosotros necesitamos de la Eucaristía. Ustedes no pueden tener los sacramentos. Y eso es parte del dolor, por lo menos de nosotros como sacerdotes, como ministros, causa un dolor muy fuerte, ¿no? Porque no podemos administrar los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son la actualización de la salvación del Señor, de Jesucristo. Y es que Él quiere, Dios quiere derramar su gracia para todos y siempre y constantemente. Y la manera ordinaria de hacerlo son los sacramentos. No es la única manera a través de la cual, o sea, solo los sacramentos, la única manera a través de la cual se derrama gracia.
también a través de la bendición, también a través del agua bendita. No son sacramentos, son sacramentales. Los sacramentos son estos 7 que Jesús instituyó y que se los entrega a los apóstoles para que ellos lo administren hasta el fin de los tiempos. Entonces, el sacramento es lo que te trae eso, te trae salvación, te actualiza la salvación de Cristo en el corazón. Cuando ustedes ven a través de internet estas celebraciones, en concreto los sacramentos, ustedes se asocian de una manera espiritual a aquello, como les decía, que se está realizando en otro lugar. Esa asociación es de corazón, y eso de corazón es lo que vale. Eso de corazón es lo que te trae gracia. Eso de corazón es aquello que tú, sabiendo que, por ejemplo, el Papa en este momento en Roma está celebrando una misa, yo tengo la capacidad de poder asociarme espiritualmente a Él y saber que lo que está haciendo Él también es para salvación mía, a pesar de yo no poder estar presente. Es también para mi salvación. Entonces, el asociarme interiormente y de corazón a una celebración que se está transmitiendo por internet, ¿me da gracia? Sí me da gracia. No la sacramental, pero sí me da gracia, porque yo puedo crecer en piedad, porque puedo crecer en amor a Dios. Cuando, por ejemplo, nosotros exponemos el Santísimo acá y se pone la cámara, el Señor está presente para los que estamos ahí, los que estamos alrededor de Él. Pero ustedes pueden hacer lo que se llama, por ejemplo, la comunión espiritual. Esa comunión espiritual que se puede hacer frente al sacramento expuesto o que se puede hacer en el momento de la comunión cuando nosotros estamos comulgando sacramentalmente, les trae la gracia y les trae una gracia peculiar y fuerte y particular porque Dios quiere seguir derramando su gracia. Esto yo creo que es importante entenderlo, ¿saben por qué? Porque con este concepto que yo les estoy diciendo, nosotros podríamos decir quizás que podría haber de repente alguno de ustedes o cualquier otra persona que va a la misa, se sienta, está presente ahí, pero de corazón no está. Entonces el sacramento que se realiza en el altar no tiene un efecto de gracia en ustedes, porque no tienen el corazón dispuesto para recibir la gracia. Lo que hay que hacer es justamente para poder ir, por ejemplo, a la misa, hay que prepararse, hay que disponerse, hay que hacer silencio, hay que hacer reverencia, hay que llegar concentrado en lo que va a suceder, para que la gracia pueda entrar en mi corazón. Yo tengo que ser consciente de lo que está sucediendo y tengo que tener el corazón abierto para poder recibir la gracia. Dios no impone la gracia, es un don, es un regalo, y como regalo tiene que ser aceptado, como regalo tienes que estar dispuesto a recibirlo y a que eso que se te da como regalo lo puedas aprovechar en la gracia. ¿Podría yo recibir algún sacramento y no haber estado preparado y dispuesto y que por lo tanto el sacramento no valga para mí? Sí vale en sí mismo, pero no vale para mí? Sí, podría suceder eso. Por eso es que es tan importante, creo yo, que en este tiempo todas estas transmisiones que nosotros vamos teniendo vayan disponiéndonos y vayan preparándonos, no para recibir la gracia sacramental, porque no se puede, como les he explicado, pero sí para que nosotros vayamos ejercitándonos en tener un corazón cada vez más adherido a la gracia que se quiere derramar en nosotros, de ese Dios que quiere seguir salvándonos, que quiere seguir dando sus dones para que nosotros seamos santos. Dios no se desentiende de nosotros. Y entonces a través de estas instancias que te generan piedad, verlas en internet, verlas por televisión, en YouTube, en Instagram o en lo que sea, yo puedo de verdad crecer en gracia y prepararme para recibir esa gracia que Dios me va a dar, sí. La sacramental no, pero sí la gracia que Él quiere derramar en mi corazón. Esto para mí es fundamental, porque si nosotros no tenemos, y es lo que en el fondo Dios busca, un corazón arrepentido,
si nosotros no tenemos un corazón unido a Él, entonces los sacramentos no valen. O sea, no me valen, vamos a decirlos así. No me valen algo, no me traen provecho. La gracia no puede entrar en mi corazón. Puede haber alguien que sea de repente un criminal, una persona que no ama y puede estar presente en la misa, sí, pero esa persona no ha recibido la gracia propia de la misa. No puede por el corazón duro. Por eso es que nosotros los sacerdotes en las celebraciones eucarísticas o en los sacramentos tenemos que hacerlo con tal reverencia y con tal piedad que primero nosotros seamos los primeros que creemos en aquello que estamos celebrando, para que también esa gracia sirva para nosotros y para que también esa gracia en nosotros, como seres humanos y como bautizados como cualquiera de ustedes, podamos recibir la gracia de aquello que estamos celebrando. Para nosotros los sacerdotes también es necesario buscar la conversión del corazón para sacar frutos abundantes. Un tema más, y es el del perdón de los pecados. Con el tema del sacramento de la reconciliación, una de las cosas que hay que entender es que hay una manera regular a través de la cual se perdonan los pecados, y este es el sacramento de la reconciliación. Como no hay sacramentos, algunos me han dicho que efectivamente no pueden ser perdonados hasta que la cuarentena sea levantada y hasta que puedan haber hecho la cola para regresar otra vez donde el sacerdote y poder recibir el perdón. Eso es cierto, en un sentido sí y en otro no. Como Dios quiere seguir derramando su gracia, que es lo que hemos dicho, y como esa gracia también nos trae el perdón de nuestros pecados, la Iglesia ha contemplado esto desde siempre. En casos extraordinarios en los que la persona, arrepintiéndose de sus pecados, quiere volver a la gracia de Dios, arrepentido, arrepentida, quiere volver a la gracia de Dios, Dios actúa con su perdón. Y ahora les voy a explicar cómo. Ninguno de ustedes puede acudir ahora en este momento a un sacerdote. Entonces, la Iglesia lo que propone, y esto ya lo ha documentado desde el siglo XVI en el Concilio de Trento, lo que propone la Iglesia siempre es el acto de contrición perfecta. Así se llama, esa es la manera técnica. Acto de contrición perfecta. Este acto de contrición perfecta implica el reconocimiento de tus pecados. O sea, implica el que tú hagas tu examen de conciencia y tengas muy claro en qué consisten tus pecados graves. He hecho esto, he hecho esto, he hecho esto y he hecho esto. Ya, yo tengo 4 pecados mortales. Lo primero, por lo tanto, es ese examen de conciencia. Volver sobre mí, volver desde la última vez que yo me he confesado y poder examinarme interiormente en mi conducta, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis ausencias de repente, en mis faltas de obra. Hasta acá estamos igualito a lo que sería antes de irme a confesar con un sacerdote. El siguiente paso es el arrepentimiento de esos pecados, que se llama el dolor de corazón. Frente a los pecados que yo he cometido, tengo que experimentar ese arrepentimiento interior, que haya lo que se llama la compunción, ¿no? El corazón que como que se achica, como que se siente adolorido por el pecado o por los pecados que ha cometido. Eso es fundamental y es básico para cualquier confesión. Tenemos que arrepentirnos, tener dolor, y por otro lado, el siguiente paso es también este propósito de enmienda. Es mi decisión de no volver a pecar. Es el rechazo del pecado. Pero este rechazo del pecado tiene que traducirse en una voluntad mía de que a pesar de que soy frágil, de que a pesar de que efectivamente me experimento muchas veces como que vuelvo al mismo pecado, tengo yo la decisión de no volver a pecar. Hay una decisión firme. Entonces, lo primero es el examen de conciencia, es el dolor del corazón y es la decisión, el propósito de enmienda, la decisión de no volver a pecar, el rechazo de los pecados y del pecado en general, ¿no? Esto se llama
el acto de contrición. Cuando existe este acto de contrición, que lo puedes hacer en tu dormitorio, que lo puedes hacer en la noche, que no necesitas estar en una iglesia, entonces viene el siguiente paso. De manera ordinaria tendrías que ir donde el sacerdote y decir los pecados para que esos pecados graves sean perdonados por la iglesia. Pero Padre, ¿por qué tendrían que ser perdonados por la iglesia si es que yo me he arrepentido acá? ¿Acaso Dios no me ve en el corazón? Sí, Dios te ve ese corazón, pero Dios también quiere que nosotros vayamos al ministro de la iglesia, porque cuando pecamos, no pecamos de manera individual. Por más personal, por más oculto, por más escondido que sea mi pecado y que nadie lo sepa, yo estoy pecando contra todo el cuerpo de la iglesia y necesito también su perdón. Eso lo vemos en el Evangelio, cuando Jesús, ya resucitado, entra al lugar donde estaban encerrados los apóstoles, les dice, la paz esté con ustedes, sopla sobre ellos el Espíritu, dice la Escritura, y les dice, perdonen, a todos los que les perdonan los pecados, les quedan perdonados, y a todos los que se los retengan, les quedan retenidos. Es el ministerio del perdón de los pecados. Es necesario, por lo tanto, de manera ordinaria, ir y decir estos pecados graves para que ahí sean perdonados. Pero otra vez, ¿qué pasa en este tiempo en donde de manera extraordinaria el virus, un contagio generalizado, no podemos vernos, no podemos tener contacto con las personas de fuera? Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Dios me perdona los pecados? Sí. Este acto de contrición, ese dolor de corazón, ese rechazo al pecado, ese propósito de enmienda, tiene que estar unido con la voluntad de inmediatamente se pueda y todo vuelva a la normalidad, tú ir y decir esos pecados de los cuales has hecho el examen de conciencia y te has arrepentido. En el momento, que puede ser hoy día en la noche, que puede ser apagando y terminando este momento, tú hagas un acto de contrición con tus pecados y con todo, en ese momento, con la decisión de ir a confesarlos apenas puedas, Dios derrama su gracia, porque Dios lo que ve es el corazón, porque Dios lo que quiere es seguir derramando su gracia. Pero eso sí, como lo estamos poniendo condicionalmente, entonces apenas se pueda, tienen que ir donde cualquier sacerdote y tienen que decirle esos pecados que hoy día, terminada esta charla, tú hiciste como examen de conciencia y no te los puedes olvidar. Tienes que tenerlos de alguna manera anotados para poder recordarlos y para ir y decírselos al sacerdote apenas podamos nosotros ya empezar a administrar el sacramento de la reconciliación. Esto se da de manera extraordinaria. Por ejemplo, mis hermanos de comunidad me tienen a mí. Si es que ellos no se confesasen, para ellos no aplica la manera extraordinaria, porque ellos viven conmigo. Ellos tienen que venir y tienen que pedir el sacramento porque ellos sí tienen al sacerdote acá. Si yo viviese solo acá, yo vivo con el padre Alex, bendito sea Dios, porque yo me confieso con él y él se puede confesar conmigo. Entonces, pero si yo viviese solo, yo sí estaría en una condición extraordinaria como la de ustedes, porque no tendría quien me pudiese perdonar los pecados. Entonces, al no poder haber sacramentos, Dios mira el corazón. Dios ve de verdad en el fondo quiénes somos y la conversión de nuestro corazón. En ese momento, Dios derrama su gracia. Y Dios derrama su gracia porque es amor y porque es misericordia. Hagamos estos actos. No dejemos de participar en las misas, en los rosarios, en las exposiciones del Santísimo. No les digo que todos los días, pero cada vez que podamos, de verdad participemos y participen bien. Si pueden inclusive arrodillarse, se arrodillan, son actos de piedad. Necesitan y tienen que arrodillarse, no tienen que hacerlo.
tienen de todas maneras que estar sentados y pararse y sentarse y pararse y todo. No, no tienen que hacerlo. Sé de algunas personas que lo hacen. Yo les cuento una experiencia, que acá a mis hermanos se las he comentado en algún momento. Cuando yo era niño, en blanco y negro, mi mamá nos ponía, no recuerdo si era Navidad o era Año Nuevo, o Semana Santa, sabe Dios, pero mi mamá nos ponía en la televisión la bendición Urbi et Orbi del Papa. Yo me imagino que debe haber sido diferido, porque no había televisión todo el día. Pero ella nos hacía arrodillarnos frente al televisor. Han pasado 40 y tantos años y yo sigo recordando con piedad esa actitud de mi mamá que nos enseñaba a ponernos de rodillas frente a la bendición del Papa. Estos actos se convierten en actos de piedad para nosotros, aunque no son fundamentales, aunque no son necesarios, pero sí alimentan el corazón. Tu corazón lo van ablandando frente a las cosas sagradas. Tengamos entonces esa actitud, hagamos este acto de contrición junto con la decisión de ir al sacramento. Veamos por televisión y tengamos piedad frente a lo que está pasando. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la enseñanza de la palabra de Dios. Todo eso nos llena de gracia, nos va hinchando interiormente y nos va permitiendo tener una vida espiritual y conexión con los sacramentos de los cuales no podemos participar. Todo esto independientemente de si alguno tiene su oración personal, ¿no? Su oración individual. Quique Romero Carranza estaba, Beto, estaba recomendando un libro la vez pasada sobre la oración y justamente hablaba de esta oración personal, que es distinta a la de los sacramentos, y efectivamente, pues, yo ahora les he hablado de los sacramentos, pero también existe esta oración personal, y Jesús la va a promocionar. Cuando entres a tu dormitorio, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Hoy más que nunca, ahora que no tenemos comunidad de iglesia, ahora que no podemos acudir a los sacramentos, se aplica esto. Dios que te ve en lo secreto te recompensará. Así es que nada, esa era mi preocupación, quería compartírselos y que todos crezcamos en mayor piedad, inclusive nosotros y sobre todo nosotros, los curas y los consagrados. Así es que no sé si tendrían de repente alguna pregunta. Trini Basalduga pregunta si tenemos que esperar entonces a que termine la cuarentena para tener el sacramento de la confesión. La respuesta es sí. Para recibir sacramentos, acuérdate, tienen que ser presenciales. Entonces, para poder recibir la gracia sacramental, sí tienes que esperar hasta que puedas estar con el sacerdote. Ya después nos dirán, cuando se pueda romper la cuarentena, nos dirán cómo tendremos que confesar, ¿no? De repente tenemos que sentarnos acá en el jardín, con mascarillas, con antenas, no sé qué cosa es lo que nos pondrán, pero ahí sí pueden recibir la gracia sacramental. Y Tommy Gonzalo pregunta, si es así, ¿por qué en la adoración el Papa dio el perdón especial hace un mes? No, esa fue una noticia, o sea, no es real. Salió pues el Papa, justo ahora lo vi en la mañana, el Papa perdonó a todo el mundo. No, el Papa no perdonó a todo el mundo. No, eso no es cierto. Explica qué hizo. La bendición Urbi et Orbi, ¿qué es lo que hace? O sea, cuando él bendice, cuando él da la bendición con el Santísimo, no sé si te refieres a esa parte, pero él sale y en las escalinatas de la Plaza San Pedro lo que hace es da una bendición. ¿Qué hizo? Una bendición. El Papa tiene posibilidad para dar este tipo de bendición 2 veces al año y alguna más cuando él considere oportuno. Se le llama la bendición Urbi et Orbi, que es en latín. Es una bendición para toda la ciudad, Urbi, porque él es obispo de Roma, y et Orbe, para todo el orbe, para todo el mundo. Esta bendición
Él la envía, sale, y si tú tienes la disposición aquí en tu casa, en donde sea, tú recibes esa bendición. O sea, Dios, el Papa está derramando su bendición como pastor de la iglesia, porque él es no solamente obispo de Roma, sino que es pastor de la iglesia entera. Entonces derrama su bendición. Si yo salgo ahorita, pues si me paro encima de la silla y digo, acá va mi bendición para toda Argentina, digo, no tiene mucho valor, porque yo no soy pastor de Argentina. Y una pregunta mía, esa bendición en el Urbi et Orbi, ¿llega a todo el mundo de por sí o a las personas, porque también me preguntaron a mí, a las personas que están viendo la transmisión en el momento y que tienen la disposición? Siempre tienes que tener la disposición. ¿A quién no le llega? A quien no tiene la disposición. ¿A quién no le llega la gracia? A quien está en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho ahora. Entonces, no necesitas verlo por televisión o en internet. Recibes la bendición de todas maneras. Y en la línea de la pregunta de Tommy Gonzalo, la indulgencia plenaria que vio el Padre en la bendición, o sea, al ver la bendición Urbi et Orbi, ¿podrías explicar un poco cómo funciona eso, o sea, para recibir la indulgencia plenaria? Ya, ¿qué cosas son las indulgencias plenarias? Se los voy a explicar con un ejemplito que es así el típico para explicar las indulgencias plenarias. Yo tengo una tablita de madera y tengo un clavo. Yo pongo el clavo y martillo. ¿Listo? El clavo es el pecado. Yo he dañado la madera. Su estado original, lindo, bonito, barnizado, es nuestra alma. El clavo lo que hace es, va a dañar la madera, la va a resquebrajar, etc. ¿Qué es la confesión? La confesión quita la culpa. Es el martillo que tú, por la parte donde se puede, le das vuelta y ¡pac! Sacas el clavo, ¿listo? Sacas el pecado. O sea, el sacramento de la confesión lo que hace es te perdona el pecado hecho. Saca el clavo. Pero si tú ves la tabla, yo te enseño la tabla, vas a ver que hay un hueco. ¿Ya? Ese hueco son las consecuencias de tu pecado. ¿Ok? Son las consecuencias de tu pecado. Por ejemplo, le mentí a mi mamá, ¡pum! Un clavito, le mentí al otro, ¡pum! Tenía miedo y le mentí al otro, ¡pum! Son un montón de clavitos sobre la mentira. Yo me confieso y digo, bueno, Padre, perdóneme, he mentido 18 veces. Ya, ok, te quitan los 18 clavitos. ¿Ya? Pero resulta que en ti, en tu alma, lo que se ha generado son una serie de consecuencias que trae el pecado. En tu alma, en tu psicología, te acostumbraste a mentir, la mentira trajo otra mentira, tú por mentirle a alguien de repente ocasionaste otro mal, o te generaste un vicio a lo largo de una serie de repetición de pecados, en fin. Todo pecado tiene consecuencias. ¿Ya? Puede tener consecuencias en mí o puede tener consecuencias con lo demás. Ya son cosas que no medimos. Por ejemplo, si yo le grité a alguien, ¿no? Yo insulté a alguien, ¿cómo la puedo haber dañado a esa persona interiormente? Las consecuencias que puedo haber generado en esa persona, puedo haber generado resentimiento, complejos, miedo, etc. Eso se llaman las consecuencias del pecado. A mí se me perdona el pecado. Las consecuencias del pecado, sean cuales sean, generan una pena en mí. O sea, no pena de tristeza, sino que yo tengo que también pagar por esas penas. ¿Ya? Esas penas, que no tienen para nosotros un cálculo de todo lo que yo he hecho, para eso existe el purgatorio. El purgatorio es una realidad espiritual donde las almas purgan, limpian y limpian todas estas penas. Todas las consecuencias de nuestro pecado se limpian en ese estado después de nuestra muerte y después es que nosotros podemos pasar al cielo. ¿Qué hacen las indulgencias? Las indulgencias son dadas por el Papa, que es el sucesor de Pedro, al cual se le dieron las llaves del reino y a las cuales Jesús les dijo, todo lo que tú ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las indulgencias ganadas acá en la tierra, en otro momento pueden ver por internet cómo se ganan, te borran todas las penas. Eso quiere decir que si yo gano indulgencia en este momento, salgo acá y Quique pasa con su moto y ¡pam! Me atropella y me muero, yo me voy al cielo inmediatamente. No tengo que pasar por el purgatorio. No sé si lo habré explicado bien, pero